Bueno, Álvaro, en las últimas horas, como ha sucedido con la reforma eléctrica, y ayer hablamos con el vocero de la Comisión Federal de Electricidad, a las últimas horas también ha habido mucha información sobre la miscelánea fiscal para el 2022 que agrega algunas cosas interesantes. Por ejemplo, este registro al Registro Federal de Contribuyentes para quien ya obtiene su mayoría de edad, que bueno, independientemente de que trabaje, como cualquier ciudadano, pues, se registre y tenga eso abierto. Se ha dicho que ahora es cacería fiscal en contra de los jóvenes. Bueno, como eso hay mucho, Álvaro, por lo mismo hemos invitado aquí a los periodistas, a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, a Raquel Buenrostro, para hablar de esto. O sea, ahora van a ponerse a perseguir jóvenes, Raquel Buenrostro. Bienvenida a los periodistas. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todo su auditorio. Muchas gracias por permitirnos hablar con ustedes. No, pues hay que hablar con los jóvenes, tacos de carnitas o ponerlos a hacer trabajos forzados. A ver, ¿en qué consiste esta reforma? Sí, mire, el objetivo de la reforma son más bien dos objetivos. El primero es generar una cultura fiscal, porque nosotros hemos venido diciendo que hace mucha falta la cultura fiscal en México, porque estaba toda la cultura del no pago y de no pensar que todo el mundo tiene que contribuir para ello. Entonces, lo que queremos es que así cuando los jóvenes alcancen su mayoría de edad, así cuando adquieren todos sus derechos por ser ciudadanos, también sean conscientes de que en algún momento tienen que contribuir con la sociedad una vez que entren al mercado laboral, a través de sus contribuciones. Es una parte de cultura fiscal. El otro, que también en este momento es sumamente importante, es porque nosotros observamos mucho robo de identidad, sobre todo por estas empresas fantasmas y factureras. En esas empresas fantasmas y factureras, lo que más se utilizan es el RFC o los documentos o la identidad fiscal de jóvenes entre 18 y 20 años. Y mucha gente mayor a los 85 y 90 años. Son los sectores que escogen estas empresas, que son gente que realmente no tiene una actividad fiscal ya sea porque es muy joven o porque ya es un adulto mayor muy grande, y les roban la identidad para meterlos como socios, como representantes legales de empresas que mueven miles de millones de pesos. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es que todo mundo se registre para evitar este robo de identidad. Y porque que, por supuesto, sí, adelante, Alejandro. Adelante, sí, Álvaro, adelante. No, iba a decir, lo que pasa es que el discurso que se escuchó en las últimas horas, independientemente, yo personalmente lo creo muy hipócrita, porque es exactamente la misma gente que siempre estaba diciendo, oigan, ahí tienen multitudes de gente en la informalidad, ¿cuándo los van a meter a todos esos ambulantes que utilizan, sobre todo la izquierda y ahora salieron en defensa de esos que caen en la irregularidad porque simplemente no se tiene una cultura fiscal en México y no se entiende que dar nuestros impuestos, pues es una manera de contribuir por el desarrollo. Ahora, hay otra parte polémica de eso, que es la parte de las deducciones a las organizaciones. Ya lo habíamos platicado en algún momento con usted, Raquel Buenrostro, habíamos conversado sobre cómo organizaciones conocidas han utilizado estas deducciones pues para cometer una cantidad infinita de fraudes. Una misma ambulancia la van donando por todos lados, por ejemplo, y pues la van deduciendo y deduciendo y deduciendo. ¿Cuál es el objetivo y cómo lo explicamos a la gente? Sí, miren, primero lo que hay que decir es que no se está restringiendo de ninguna manera a las organizaciones civiles y a las donatarias de recibir todos los donativos que cada quien quiera dar. Todo el mundo puede dar los donativos que guste, ese es un primer dato. Segundo dato,
los grandes donadores, a la sociedad civil, a las donatarias, a las fundaciones, son normalmente personas morales. El mayor porcentaje de los ingresos de estos donativos son personas morales. Ahí no se está poniendo ninguna restricción. Entonces, ya cubrimos con eso la mayor parte de los donativos que reciben estas fundaciones, donatarias, organizaciones civiles, organizaciones sociales, como les queramos decir. Y luego viene un pequeño porcentaje que son aportaciones de personas físicas. Esas aportaciones de personas físicas, el 96% de los contribuyentes dona menos de 30,000 pesos, menos de 30,000 pesos. Entonces, todos estos contribuyentes, digamos, quedan en un rango en donde sus donativos representan menos que un mes de salario al año. Entonces, que pueden donar hasta un mes casi de salario al año y pueden hacerlo deducible sin ningún problema. Y entonces, nada más nos quedamos con el 4% de los contribuyentes que dona mucho dinero y que llegan a deducir hasta 300, 500 millones de pesos. Ustedes entenderán que para tener una deducción de 300 o 500 millones, pues la donación fue mucho más amplia, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Pues obviamente no está la gente común y corriente, porque la gente común y corriente, pues cuando nosotros vienen las campañas de la Cruz Roja, de Teletón, pues la gente da en el metro, en las esquinas, en la parada del camión, los jóvenes andan recolectando con sus botecitos, y toda esa gente que anda donando nunca pide comprobante fiscal, que el comprobante fiscal es lo que se utiliza para hacer deducible ese donativo. Muchísima gente no lo hace, pero hay dos tipos de estas personas físicas grandotas, digamos, que hacen las prácticas. Una la explicó muy bien el presidente en la mañanera. Voy a explicar una que no es tan común, pero sí existe. Por ejemplo, toda la gente dona por buena fe, por voluntad propia, y no pide comprobantes fiscales, y se va haciendo una bolsita o una bolsota de recursos donde nadie exigió un comprobante fiscal. Y de repente todo ese recurso alguien lo pone, una persona física. De repente todo ese dinero que nadie exigió un comprobante fiscal, lo abona una persona física y esa persona física aparece como la beneficiaria de esta deducibilidad de impuesto. Y si nosotros le damos seguimiento, pues se observa que no se explica cómo esa persona física, de dónde sacó ese dinero para pagarlo, ¿no? No hay, ahora sí que no hay movimiento ni circulación de dinero. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, y lo explicaba el presidente en la mañana, dice, por ejemplo, yo soy un gran empresario, tengo mi dinero y mi fundación es un museo. Entonces compro obras de arte y las obras de arte las dono y la fundación es mía y ya la exhibo las obras y las pinturas. Pues sí, pero eso en general es acaparar tu dinero y tus activos en lugar de tenerlos como persona física o como persona moral y pagar tus impuestos, porque eso es un ingreso, se va a una fundación y se acredita además parte del gasto. O tenemos otras, por ejemplo, otros donativos, que una persona física dona a una fundación, con ese dinero la fundación le compra a su empresa y le compra los productos a su empresa y luego esa empresa pues ya vuelve a donar. Son como casi como adjudicaciones directas y además es una promoción de marca, ¿no? Porque pues lo único que existe es la donación de esa marca. Entonces, hay ciertas personas físicas que han abusado, que son las menos, que han abusado muchísimo de esta figura para no pagar impuestos, ¿no? Para sus utilidades, digamos, desviarlas o esconderlas de alguna manera o disfrazarlas, simularlas como un donativo, cuando en el fondo hay un conflicto de interés entre el uso que se le da a su donativo y el origen de sus ingresos y de sus utilidades, ¿no? Como un empresario, como una farmacéutica, como lo que sea que suceda, ¿no? Entonces, a este pequeño nicho al que vamos dirigido. Ahora, estamos platicando con Raquel Buenrostro, es titular del Sistema de Administración Tributaria. Pues sí, la instancia responsable de recaudar impuestos, de recaudar dinero para
que el gobierno cumpla con sus responsabilidades. Hay casos específicos, Raquel Buenrostro, yo conozco un caso muy específico de cómo las fundaciones de grupos empresariales donan recursos a una asociación civil. Hablo específicamente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esos grupos empresariales, a través de sus fundaciones, pueden seguir haciendo lo mismo o ya no van a seguir haciendo lo mismo, o si lo van a seguir haciendo, ¿en qué porcentaje pueden deducir? Porque no se está, hasta donde entiendo, no se está prohibiendo que grupos empresariales a través de fundaciones donen a proyectos con los que se identifican. No, en el caso de personas morales, por ejemplo, si el que está donando es a cualquier asociación civil, es una persona moral, queda como, o sea, no se tocó la ley, es como siempre. Pero si es una persona física, él se está topando en un 7%. Pero 7% es un poco menos de un mes de salario de una persona normal. Entonces, es un poco más de una persona normal. Entonces, digamos, una persona normal, pues no puede donar más allá de un mes de salario porque tiene que pagar renta, colegiaturas, tiene que comer, tiene que pagar el transporte. O sea, nadie genera tantos recursos. Entonces, los que donan más de ese dinero son gente que ya gana muchísimo dinero. Si gana ya muchísimo dinero, puede abonar hasta el 7% de sus ingresos o de sus ganancias que haya tenido en ese año, de sus utilidades. Ese 7%, pues depende. Si es una persona que tiene ingresos al año de 3,000 millones de pesos, pues es mucho dinero todavía. Lo que puede hacer deducible. Si él quiere donar más, pues se puede donar más. O sea, no hay restricción. Si su filantropía es mucha, pues puede donar todo lo que él quiera. Nada más, solo se van a poder deducir el 7% de sus ganancias al año. El equivalente al 7%. Claro. Es decir, porque es que ahí hay también un tema moral y ético. O sea, al final, la gente dona en las calles a la Cruz Roja. A mí no me gusta el Teletón, pero hay gente que dona al Teletón, sobre todo por sus vínculos con Televisa, pero ese soy yo. Pero la gente dona a Cruz Roja, dona aquí, allá, y no pide un recibo. Pero los empresarios grandes en realidad han estado donando dinero de nosotros, de los contribuyentes, porque al final, si donas y luego lo vuelves a cobrar, pues es como si no lo donaras. O sea, nomás te levantas el cuello y ahí están llenos los museos con sus nombres en letras de oro más grande que el que construyó el edificio. Entonces, también hay una parte ética y moral ahí, ¿no, Raquel Buenrostro? Sí, lo que queremos es controlar las simulaciones, porque si hay un abuso, porque más que un donativo para el beneficio de la sociedad, pues es una forma de evadir impuestos porque hay conflicto de intereses en todo lo que están donando. Eso es lo que se está tratando de controlar. Para allá va, y es un sector muy pequeñito, es muy, muy pequeñito. Pero es un sector que elude, no estamos hablando aquí de evasión fiscal, son trucos muy arraigados también en el sistema impositivo mexicano y es parte de la simulación. Yo, autoridad, hago que no veo y yo, contribuyente, como sé que esa autoridad no me ve o se hace tonta, pues lo hago y eso está permitido o eso estaba permitido. Mucha simulación, mucha connivencia y muchas complicidades, Raquel Buenrostro. No, sí, y además a nivel internacional. México no es el único en eso, digamos que nosotros también importamos las metodologías, porque eso se hace en todo el mundo. Según estadísticas de la ONU, los beneficiarios de todos los donativos que hay en todo el mundo es el 10% de los hombres más ricos del mundo. O sea, los que se benefician con los donativos siempre son el 10% de los más ricos en el mundo, a nivel internacional. Ahorita con la pandemia,
hubo mucha defraudación a través de estas figuras de donatarias, porque desde que hacen abuso de la figura o de la donataria, los que hacen abuso de la figura del donativo y también los que crean donatarias falsas, que no están autorizadas, digamos, y que ni siquiera están en un padrón ya sea en México o en cualquier otro país, en el padrón correspondiente, y pues el dinero realmente nunca llegó a ningún lado, ¿no? Y que ahorita con la pandemia se acrecentaron. De hecho, hay un seminario a nivel internacional que se está llevando ahorita en Estados Unidos, precisamente para compartir las experiencias internacionales y ver cómo detener toda la gran defraudación que hubo a través de las donatarias en todo el mundo en este año de pandemia. Sí, no es particular de México, no somos tan especiales. Sí, pero importamos las cosas importamos las cosas como esas. Caray. Otra cosa también que se ha estado mencionando es el tema de la miscelánea, es terrorismo fiscal. Hay una cacería, dicen, de empresarios en México para que paguen. Y hablando de cacería, porque esa debe haberla para que paguen si se debe tanto, en el año pasado se tuvo, y en el antepasado, se ha tenido récords todos estos años de recaudación de quienes debían y no pagaban, y todo eso ha permitido apuntalar las finanzas del gobierno en momentos muy difíciles de la economía del planeta entero y también de la economía mexicana. Ahora, la preocupación es, todavía tenemos manera de seguir obteniendo recursos de quienes no apagaron para apuntalar el ingreso público, o estamos empezando a topar ya con hueso. No, todavía falta muchísimo. Lo primero es que no hay terrorismo fiscal. En el caso del RFC se me olvidó comentar que no hay sanciones ni penalizaciones ni multas. Eso nunca se puso desde la propuesta, no existió. Y incluso algunos de los discursos de los diputados han estado haciendo énfasis en que si es necesario lo hacen más redundante, pero nosotros desde la propuesta en un transitorio lo dejamos clarísimo, que no va a haber ni sanciones ni penalizaciones. Con relación a los que no cobran, a los que no pagan, y si estamos al hueso, no, todavía falta mucho. Nosotros sabemos que la economía informal de México es del 50%, ¿eso qué quiere decir? Que pues, podemos duplicar el SAT si todo el mundo pagara. Eso obviamente no puede ser de un día para otro, pero sí hay que irlo construyendo, y en esa construcción pues hay que ir haciendo cosas poco a poco. Digamos que el año 2020 fue el año de la estrategia hacia grandes contribuyentes al nivel internacional, digamos a nivel nacional, y de las estructuras y las planeaciones corporativas. Ahora, en 2021, yo diría que nos enfocamos muchísimo en los temas de las empresas globales y transnacionales, porque fortalecimos mucho las relaciones internacionales. Hemos mejorado y la relación y el vínculo y la periodicidad de las reuniones con organismos internacionales. Con organismos internacionales y hemos estado intercambiando información históricamente. Que con ello, ¿qué nos permite hacer? Pues adelantarnos información como la del tipo Pandora Papers, para obtener los Pandora Papers, para obtener estas estrategias de evasión fiscal, pero internacional. Entonces, ahí también hay que decir que hemos obtenido algunos resultados importantes, porque hemos ya encontrado también una manera de ir atacando, pero ahora las grandes empresas, pero las globales, y no de manera unilateral, sino hemos trabajado conjuntamente con las autoridades fiscales de los países vecinos. Por ejemplo, con Estados Unidos, con las siglas, por las siglas en inglés, el IRS, estamos trabajando continuamente para que todas las empresas importadoras y exportadoras, pues hay muchas que ni pagan allá ni pagan aquí, entonces para que paguen en algún lado. Eso también lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de las maquiladoras, tenemos un abuso muy grande. Antes había muchas maquiladoras en México, y año con año el número de maquiladoras ha caído.
¿Y cuáles son las maquiladoras que sobreviven? Son las que tienen competencia desleal. ¿Por qué? Porque así como el contrabando es competencia desleal porque no paga impuestos, también los que por deporte no pagan impuestos. Entonces, hay muchas maquiladoras que no pagan impuestos, entonces se la viven en juegos administrativos. Decir, no, es que ¿cuánto voy a pagar aquí? Déjame preguntar en Estados Unidos. No, Estados Unidos me dijo otra cosa. Y se van así, y hay empresas que han estado así 7 años y nunca han pagado un solo peso de impuestos, ni en Estados Unidos ni en México. Entonces, por ejemplo, esa relación se ha ido cerrando y tenemos actualmente aproximadamente en números cerrados 1,400 maquiladoras. De esas 1,400 maquiladoras, 700 pagan muy bien y esas 700 incluso son las más pequeñas, porque las grandes se han ido creciendo cada vez más porque no pagan un solo peso de impuestos ni en Estados Unidos ni en México. Entonces, esas otras 700 empresas, pues ahorita las metimos en una dinámica, metimos algunas propuestas de modificación al Código Financiero que espero que nos aprueben los diputados, que es para decirle, oye, ¿sabes qué? Este mecanismo de que nos vas triangulando, que primero le pregunto al SAT, luego le pregunto al IRS, y luego no estoy de acuerdo con uno, y luego le digo a uno que me dijo una cosa, y le digo mentiras al SAT y le digo mentiras al IRS. Entonces, para evitar eso, con el IRS nos pusimos de acuerdo. Primero se hizo un convenio para ver cómo nos acercábamos y platicábamos con las cámaras. Se firmó un convenio con estos que se llaman Index y formamos, y con IRS. Eso fue pues en junio más o menos, a mediados de este año. Y la verdad es que ningún empresario de estas maquiladoras cumplió con el compromiso. Entonces, como no cumplió con el compromiso, tuvimos que hacer una propuesta de modificación de ley para que ya tuviera más forma, y el AREI estuvo de acuerdo. Aquí se están quejando mucho, dicen, es que no vamos a hacer competitivas las maquiladoras porque vamos a pagar más impuestos. No es cierto, porque la metodología está acordada con Estados Unidos, y en Estados Unidos pueden acreditar los impuestos cuando importen para allá. Entonces, lo que no se acredita en México, se va a acreditar en Estados Unidos, pero es que antes no pagaban en ninguno de los dos lados. Entonces, ahora sí van a pagar en los dos lados. Entonces, de esas medidas todavía tenemos varias que nos van a ayudar, y nosotros creemos, por ejemplo, que en grandes contribuyentes, si todos los contribuyentes grandes pagaran pulcramente, sería como 1 billón de pesos más, entre 1 billón y 1,5 billones, es muchísimo dinero, y más aparte, pues el sumar toda la economía informal, pues es otro también de otro billón a 1,5 billones. Entonces ahí tenemos, yo creo que bastante carnita todavía, pues para seguir trabajando. Hace un momento me preguntaban si nosotros estos cambios los veíamos como cambios estructurales. Nosotros decimos que sí. Una reforma fiscal en el 2014, cuando se incrementó la tasa del IVA, incrementó estructuralmente la recaudación en 2.4 puntos del PIB, 2.4%. Nosotros creemos que estas medidas al final de la administración nos pueden dejar 3 puntos porcentuales. Entonces, es equivalente, pues, y queda por arriba de una reforma fiscal sin subirle los impuestos a nadie. Con mucho trabajo, también, eso sí. Sí, claro, porque recaudar todo eso pues es un trabajal bárbaro. Y también litigar. Nos han ayudado mucho, ¿Sí? Que nos han ayudado mucho, porque yo creo que poco a poco se ha permeado la percepción de una justicia fiscal, y la gente común y corriente está pagando, los grandes contribuyentes están pagando, los despachos, pues aunque no quieran, se van ordenando, ¿no? El que no se ordena se convierte en variable de riesgo para los modelos de riesgo del SAT, entonces es más fácil auditar a los clientes, pues no les conviene, también se tienen que ordenar, si no lo que van a hacer un anzuelo, ¿no?, para el SAT, porque donde esté ese asesor, pues vamos a llegar más rápido, porque pues ya sabemos que ese asesor en particular solo promueve defraudaciones. Entonces yo creo que la gente sí se va ordenando y nos va ayudando, y en la medida que la sociedad vaya cambiando y que acepte el compromiso ético de aportar y contribuir con impuestos para que funcione la sociedad en la que vivimos, yo creo que en esa medida, y que los legisladores también nos aprueben, que se vean y no
no lo superficial, yo creo que en esa medida nosotros sí podemos llegar a esa meta. Una última cosa de mi parte. Hablando de pagar, de los grandes contribuyentes que pagan o eluden o no pagan impuestos, ¿ya pagó Ricardo Salinas Pliego lo que debe, los más de 30,000 millones de pesos? No, los que están en juicio siguen en juicio. Ahí está el juicio que va más avanzado, que ya está en corte. Está pues en el mismo estatus que la última vez que platicamos. Está exactamente igual que como la última vez que nos vimos, y ese es el más adelantado. Y pues ahora sí que tenemos que esperar los tiempos judiciales para tener una resolución, ¿no? Yo creo que sí es importante que todo el mundo sepa pues qué está pasando, porque tanto servidores públicos somos los del Ejecutivo, como los del Legislativo y los del Judicial, así como los de las entidades federativas. Entonces, yo creo que es momento que la sociedad exija parejo, ¿no? A todos los servidores públicos de todos los órdenes y de todos los niveles y poderes. De mi parte, también la última pregunta. El caso de Inés Gómez Montt ha llamado mucho la atención porque se trata de una figura pública, pero también detrás parece que hay un modelo que estaba muy extendido en México. Eso es lo que alcanzamos a leer de lo que se ha publicado. ¿Es así? La pregunta es, ¿hay más gente como ese caso? Sí, es el modelo que utilizan las factureras. Muchas de ellos empiezan con contratos y con servicios con el gobierno. De hecho, muchas veces, por ejemplo, lo que hacen es, y tienen servicios con el gobierno, supuestamente tienen un número de empleados, y la verdad es que lo operan con el 55, con el 25%, con muchísimo menos, y el gobierno paga dinero de más. Y ese dinero se va a unas nóminas, y esas nóminas bajan el recurso supuestamente a personas físicas, y es ahí donde viene el robo de la identidad, ¿no? Porque nosotros tenemos personas de 18 años que cobran en Yucatán, que cobran en Sonora, que cobran en Sinaloa, que cobran en Baja California, y que al mes reciben ingresos de piquito en piquito por 80 millones de pesos mensuales. Y cuando vamos a investigar, pues, dónde puede estar la persona, resulta que la persona vive en una comunidad rural, lejos de todo, es una persona que no fue a la escuela, que ni siquiera sabe que tenía un problema, pues la verdad es que ni siquiera se les molesta ya, que a lo mejor es albañil o que tiene un negocio en su comunidad, en su lugar de origen, pero que la empresa que supuestamente es de él maneja miles de millones de pesos. Entonces, hay muchísimas, pero muchísimas es más de lo que nos podamos imaginar cualquiera, todos los días nos salen. Hay muchos esquemas mixtos, o sea, hay operaciones que son verdaderas y hay operaciones que son simuladas. Digamos que pues, para que puedan dar la fachada tienen que tener una que otra operación real, ¿no? Entonces, hay muchísimas, tantas que nosotros observamos en el padrón de contribuyentes, que tenemos 90 millones de contribuyentes registrados, 30 millones tienen irregularidades de ese tipo. O sea, más de un domicilio fiscal, que tienen sueldos en Yucatán, pero también en Jalisco, y las tenemos focalizadas, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas en Nuevo León, hay muchísimas en Jalisco, hay muchísimas en la parte del sureste, en la península. Tenemos ahí también algunas en Chiapas, tenemos otras en Sinaloa y en Sonora. O sea, sí está geolocalizadas, digamos. El caso de Gómez Montt, Álvarez Puga, es un asunto relevante en términos de evasión y de elusión fiscal. La denuncia como está es por lavado de dinero, que no pueden demostrar el dinero, enriquecimiento ilícito, y también y peculado. Esa denuncia vino por el lado de la UIF. La UIF es la que tiene el expediente y nosotros estamos abonando con elementos. La Administración General de Fiscalización Federal, que es distinta a la de grandes contribuyentes, es la otra área de fiscalización, es la que participa en todo el tema de factureras junto con la UIF y junto con el procurador fiscal.
Pues le agradecemos mucho que haya estado hoy aquí en Los Periodistas nuevamente, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria. Gracias por aclararnos todas estas dudas. Había muchos rumores. Bueno, van a seguir, claro, pero qué bueno que Sí, se van puedan a seguir, aclarar. pero esta es información. Y ojalá ustedes nos ayuden también para ir comunicando también el sentido. Es un poco nada más de orden en todo esto. Pues Álvaro y Alejandro, muchísimas Muchas gracias. Como siempre, Raquel. es un placer estar con ustedes. Gracias, Muchas gracias. y muy buenas tardes. Gracias.